El pasaje Tambo de Belén se encuentra ubicado en el borde suroeste del centro histórico de Lima y corre desde la Plaza Francia al oeste y desemboca en el cruce del Jirón de la Unión y el Jirón Pachitea hacia el este y en la Avenida Uruguay hacia el sur. Su cercanía a la antigua plazuela de Belén, hoy desaparecida, hizo que esta calle fuera conocida como Tambo de Belén. En el siglo XX se creó el Jirón Paraguay, dando como resultado las dos manzanas que se levantan en este espacio y que corresponden a los edificios Belén y Ferrán, ambos en estilo Art Deco y diseñados por el arquitecto Rafael Marquina. Por su localización estratégica, así como por su proximidad a la Plaza Francia y la Plaza San Martín, esta es una vía de gran importancia histórica y arquitectónica para el centro histórico. En la actualidad, el pasaje funciona como un híbrido entre una vía peatonal y una vía vehicular. Hacia el este, solo permite el acceso peatonal y recibe los flujos peatonales de los jirones de la Unión y Pachitea. Hacia el oeste, en su conexión con la Plaza Francia, permite el paso de vehículos desde el Jirón Camaná hasta la Avenida Uruguay. Este tramo interrumpe el flujo peatonal desde la Plaza Francia y genera una fragmentación del pasaje. Ante esta situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, Emilima, busca el mejoramiento del pasaje Tambo de Belén y acceso. Sería para nosotros más bonito tener esto como un pasaje donde poder sentarnos a conversar, a encontrarnos con las amigas o descansar después del trabajo. Y ya lo van a arreglar, sería bueno que lo principal, que haya más iluminación y haya seguridad, ¿no? Para que uno pueda tener un momento, como se dice, de recreo con las amistades acá. No sería el único, todos estaríamos de acuerdo que todos mejores, ¿no? Para que nosotros trabajamos por acá nos convendría bastante. La propuesta contempla la peatonalización del pasaje Tambo de Belén y el pasaje Paraguay, la colocación de un nuevo mobiliario como maceteros de concreto, basureros de fierro laminado, bancas y mesas de madera, luminarias y módulos de estacionamiento de bicicleta. Así también el trabajo con los comerciantes de la zona para regularizar sus actividades y definir su ocupación sobre la vía. Todo ello con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los residentes y usuarios del pasaje. Acciones que buscan hacer de Lima una ciudad para todos.